Hola, mi nombre es Roberto y les contaré mi historia de cómo acabé en un centro psiquiátrico. Todo comenzó en de abril, cuando yo tenía 16 años de edad. Curioso, siempre pensé que podría retener mis emociones, pero creo que llegó un momento en donde fueron demasiadas para soportar. Verás, en términos psicológicos yo era una persona demasiado pasiva, a tal momento que en vez de enojarme yo las almacenaba dentro de mi ser. Lo peor que pude hacer, porque llegó un momento, como ya te lo había mencionado, ya no podía controlarlas y ya era por demás. Podía oír a una persona en mi cabeza, la oía muy poquito, pero todo cambiaba cuando yo estaba enojado o triste, la podía oír más y más cada vez. Me volvía loco. Un día de la nada me empecé a reír, pero no era esa risa normal, sino que esta era diferente, como si alguien dentro de mí se estuviera riendo. Esa risa me daba miedo. No era yo, solo preguntaba, ¿qué demonios me pasa? Mierda. Los días pasaban y me volvía más y más loco. Esa voz y esa risa eran más fuerte cada vez. Sentía que mi mente ya no era la misma. ¿Qué me pasaba? Tenía miedo, demasiado, hasta que un día mi mamá escuchó esa risa y me preguntó que si estaba bien. No quería que se enterara porque tenía miedo a decepcionarla, así que le dije que sí, que todo estaba bien, que me acordé de algo chistoso. Ella solo se volteó y se fue a su cuarto. No quiero que se entere, sinceramente. Al día siguiente fui a la escuela, todo era normal, pero había un problema, y es que a mí me hacían bullying. Unos del salón, lo que me hacían era que me tiraban mis cosas, me golpeaban, abusaban psicológicamente de mí, e incluso ya llegaba con cortadas a mi casa, pero todo se las escondía a mi mamá, y me encerraba en el cuarto, casi no comía. Todo era un caos, y todo cambió en ese día. Verás, ese día, yo por fin me defendí y golpeé al tipo. Lo golpeé tan fuerte que pude ver cómo se le rompía la nariz. Por supuesto sus amigos lo defendieron y terminé en el suelo con golpes, pero no como él. Pero él buscó venganza de mí. Verás, cuando salí del hospital, por suerte con nada serio, podía ver como unos chicos, que eran ellos, llevaban tambos de gasolina y nos cerillos, y pude ver que estaban regándola por mi casa. Mierda, llamé a mi casa para ver si estaba alguien, y contestó mi mamá y le dije que saliera rápido. Ella solo me decía por qué, y en ese momento, unas llamas salieron de la parte de abajo y podía ver como mi casa se estaba quemando. Solo veía a esos chicos riéndose, y podía ver como la figura de alguien estaba tratando de escapar, pero no solo era ella, podía ver otras figuras. Solo me decía, no puede ser, ella es mi hermana, que también está ahí. Como pude llamé a los bomberos y los tipos salieron corriendo porque ellos ya venían. Yo me escondí dentro de unos arbustos tratando de que no me vieran y tuve éxito. Solo pasaron, y en eso llegaron los bomberos, pero por desgracia, mi familia fue brutalmente asesinada por esos tipos. Entonces sentí que algo se quebró dentro de mí. Esa voz, ya podía oírla. Grité tan fuerte como pude. El grito fue tan frío que los vecinos solo se me quedaban viendo. Entonces, me llevaron a la comisaría, y de ahí con mi abuela. Ella solo me veía y me abrazaba fuertemente. Yo solo tenía esa cara de perdido, y esa noche, te juro que no la olvido, soñé con ese tipo. Solo podía ver esa sonrisa y esa risa diciéndome, ¿buscas venganza? Yo te lo podría dar, pero a cambio tienes que estrechar mi mano. Yo con esa tristeza solo acepté, y me levanté a las 11 p.m, me levanté y esa sonrisa, podía verla frente al espejo, por primera vez, podía verla y me gustaba, me sentía libre, di una gran risa, la sentía como si fuera lo más dulce del mundo. Ponía esos ojos de psicópata, de verdad, me gustaba. Salí de la casa de mi abuela, con cuchillos en mano, y vi a un vagabundo. Él no tenía nada que ver, pero lo maté. Podía ver cómo esa sangre salía de su cuerpo. Él solo se quejaba, varias veces me gritaba piedad, pero no lo tomé en cuenta. Cuando finalmente murió, veía la sangre en mis manos, se sentía tan bien, e incluso lamí la sangre del cuchillos. Solo tenía esa cara de excitado, me gustaba ese sabor. Dios, cómo pudo pasarme eso, pero te sigo contando. Tenía 3 víctimas, y fui con la primera. Vivía cerca de mi casa, me trepé la barda y como si nada, entré, y con algo de inteligencia forcé la cerradura, y revisé cuarto por cuarto, hasta que di con él. De mi mochila sacaba unas cuerdas y lo que hice fue lo siguiente. Le tapé la boca para que gritara. Eso lo hice cuando ya lo tenía, por decir, amarrado fuertemente, y me puse a jugar con él. Solo le ponía esa cara psicópata, y él podía ver cómo tenía miedo, pero eso a mí me gustaba. Sacaba el cuchillo y lentamente lo deslizaba por él, solo jugaba con él, hasta que empecé con las cortadas. Le cortaba todas partes. Esa escena, no era un humano sino un demonio, aunque ¿cuál es la diferencia? Bueno, cortando cada parte de su cuerpo podía sentir su miedo a morir. Solo le decía,
¿Te gusta? Sí, así como tú me haces algo a mí yo también te lo haré a ti. Lo siguiente que hice fue, cortarle poco a poco la garganta hasta que finalmente, se la corté y la guardé en una bolsa y la puse en mochila, salí como si nada de ahí y fui con el siguiente. Vivía en un vecindario de clase media alta, pero sin duda el olor de la sangre en mi cuchillo solo me daba más excitación y lo vi como él se reía con su familia cuando estaba a punto de irse a dormir, pero al parecer se iba a quedar solo. Qué buena suerte tuve, cuando todos se fueron me escondí por ahí, y enfrente de su casa, con esa cara de asesino y de ira que tenía sobre él, esperé a que se durmiera, y lo hice, entré a su casa, lentamente, me sentía con ganas de hacer, hasta que finalmente, encontré su cuarto y podía ver que está casi dormido, solo asemé mi cabeza y mostré esa sonrisa, ya quería matarlo. Cuando finalmente se durmió, entré a su cuarto y pasé el cuchillo lentamente sobre su cuello, como era de esperarlo él se levantó y me vio, no se movía, porque ya le había amarrado las manos, y empecé a jugar con él, solo veía sangre, él tratando de gritar, y de la nada, le corté una parte de la mejilla, solo podía oír sus gritos, pero no me importaba y finalmente, le corté el cuello, solo veía toda la cama manchada y lo puse en una bolsa y salí de ahí, solo me faltaba el riquillo, para él tuve que caminar un buen tramo y atravesar varias cosas pero nada me detendría, y dejé a su casa. Era normal ver un casa tan grande, pero mejor sería, entrando a la casa, localicé el cuarto del chico, y puse un inicio a la tortura más fea que pude haber hecho, hice lo mismo, lo amarré y esperando a que se despertar que nunca sucedió, le decía en su oído, despierta, despierta, y él finalmente despertó y me vio, con una gran sonrisa de psicópata, tratando de gritar pero no podía, y le mostré en una cómoda de él, las cabezas de sus amigos, solo podía ver cómo se reía, y lentamente, le dije, ¿ya no quieres verlos? Y él girando la cabeza dijo que no, y en ese momento, le saqué los ojos, uno por uno, solo podía oír sus quejidos, y el desesperado, pero me gustaba eso, podía sentir excitación, dime qué se siente, solo le decía, tú me dejaste sin familia, sin hogar, sin nada, te haré pagar por eso, bajé mi cuchillo y le dije un hombre no mata mujeres y en eso le corté el miembro, solo decía, ahora si ya no eres hombre, gritaba de dolor, pero no me importaba, y empecé a cortarlo, hasta que finalmente se desmayó y en ese momento le corté la cabeza, y las puse en mi mochila y las arrojé al mar. Esa fue la historia de mi venganza, siendo una dulce venganza, pero ya no conservo cordura. ¿Y tú crees que estoy loco, que fue bueno lo que hices? Bueno, fue buena historia, soy